El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. A su tiempo envió un criado a los labradores para percibir su tanto del fruto de la viña. Ellos lo agarraron, lo apalearon y lo despidieron con las manos vacías. Les envió otro criado, a este lo insultaron y lo descalabraron. Envió a otro y lo mataron, y a otros muchos los apalearon o los mataron. Le quedaba uno, su hijo querido, y lo envió el último, pensando que a su hijo lo respetarían. Pero los labradores se dijeron: este es el heredero, venga, lo matamos y será nuestra la herencia. Y agarrándolo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Acabará con los labradores y arrendará la viña a otros. ¿No han leído aquel texto? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. ¿Ha sido un milagro patente? Intentaron entonces echarle mano porque veían que la parábola iba por ellos, pero temieron a la gente y dejándolo allí se marcharon. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. El Evangelio de hoy es la parábola de la viña que simboliza al pueblo de Dios. Y esa es la viña del Señor, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y el que planta esa viña y la rodea con una cerca y cava un lagar y construye una casa del guarda, es Dios mismo. Es Dios que ama a su pueblo y lo cuida, lo protege. Y a ese pueblo de Dios le va enviando profetas. En el Antiguo Testamento vemos cómo cuando el pueblo de Dios se desviaba de la ley del Señor, el Señor suscitaba profetas, hombres llenos de Espíritu Santo, que le recordaban al pueblo que se habían desviado de la ley de Dios, que tenían que convertirse. Les anunciaban la palabra de Dios y les denunciaban el pecado que cometían. Pero como no nos gusta que nos denuncien los pecados, pues todos preferimos que nos digan que somos magníficos, bien lindos, que somos buenísimos, que todo lo hacemos bien, ¿verdad? Pero cuando alguien nos dice algo que hemos hecho mal, enseguida ya nos ponemos nerviosos, ¿no? Bueno, pues eso es lo que ocurría en Israel, que a esos profetas que Dios iba enviando, los iban matando, igual que Jesús va hablando en la parábola de cómo cuando el dueño de la viña va a percibir los frutos de la viña, a los enviados los apaleaban, los descalabraban, los mataban. Es la historia del pueblo de Dios en relación con Dios. Hasta que ya, pues, el dueño de la viña dice: pues voy a enviar a mi hijo, a ver si lo respetan. Y así fue. Dios ya dejó de enviar profetas y envió a su propio Hijo hecho hombre, a Jesucristo. Y a Cristo, pues tampoco lo recibieron y también lo crucificaron, lo mataron y al tercer día resucitó. Así es. Claro, cuando los escribas, los sacerdotes y los
ancianos del pueblo de Israel escuchan esta parábola, rápidamente ellos dicen, esto lo dice por nosotros. Lo entendieron muy bien, ¿eh? Por eso intentaron agarrar a Jesús, porque veían que la parábola que decía Jesús era por ellos, pero temieron a la gente y dejándolo allí se marcharon. No era la hora todavía de la pasión. Bien, pues esto que ocurre en la vida de los profetas, en la vida de Cristo, pues ha ido ocurriendo también en la vida de los cristianos a lo largo de todos los siglos, desde el siglo I hasta el siglo XXI, nunca ha dejado de haber mártires, nunca en la Iglesia ha dejado de haber mártires, nunca ha dejado en la Iglesia de haber persecuciones, si no es en un lugar, es en otro. Los primeros mártires fueron los apóstoles, con el diácono Esteban, y así, pues hasta nuestros días, como muchos cristianos actualmente en Nigeria, antes en Siria, antes en otros países, ¿no? Han dado su vida, han preferido morir antes que negar a Cristo, antes que renegar de la fe cristiana. Muchos se podían haber salvado su vida, pues convirtiéndose al Islam. Sin embargo, prefirieron mantener su fe en el Señor, ser fieles a Jesucristo, aunque les costaba la vida. Y así ocurrió en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, en África, en Uganda, con los mártires de hoy, San Carlos y 13 compañeros más, laicos todos, jóvenes. El mayor tendría unos 25 años y el menor 13 años. Los padres blancos fueron los primeros misioneros de ese país, allá por el 1882, y en 7 años, pues arraigó tanto la fe cristiana que hubo muchas conversiones, y entre esas conversiones los santos de hoy, que además pues trabajaban para el rey de Uganda, trabajaban en la corte del rey, muchos de ellos, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues claro, que cuando se convierte uno a Jesucristo, pues cambia su vida. Y entonces ya, pues, lo que antes hacía de malo, uno se da cuenta, iluminado por el Espíritu Santo, y ya dice, pues si yo quiero ser cristiano, eso ya no debo hacerlo. Tengo que portarme de otra manera, tengo que adquirir un estilo de vida distinto, porque si no mi conversión no es verdadera. Entonces no puedo permitirme, por amor al Señor, por fidelidad a Cristo, que ha dado la vida por mí, el vivir en el pecado. Y es la causa del martirio de estos jóvenes, pues resulta que el rey cayó en la práctica de la homosexualidad y entonces quería tener relaciones sexuales con estos jóvenes. Y Carlos fue el primero que dijo, no, porque eso ofende a Dios. Y así con uno, con otro, hasta que pues decidió matarlos a todos, a los 14 mártires católicos. Luego hubo otros cuantos también anglicanos, de la confesión anglicana. Claro, antes morir que pecar. Tiene que ser el lema de un cristiano. Antes morir que pecar gravemente. Y claro, tener relaciones sexuales homosexuales es un pecado muy grave, porque es un pecado que va contra la misma naturaleza humana y es un pecado abominable de los que la Biblia dice que clama al cielo,
Y estos se mantuvieron firmes y prefirieron perder la vida antes que acceder a esos deseos impuros del rey. Pues fíjense, son unos modelos muy actuales, ¿no? Ahora que muchos dicen por ahí, ¿no? Incluso dentro de la Iglesia, ¿no? Que eso de la homosexualidad, que la práctica homosexual está bien y que había que aceptarla y que había que quererla. ¿Qué les decimos a estos mártires que han hecho el tonto, que han dado la vida por nada? Gracias a Dios, la palabra de Dios no cambia y es la misma en el siglo I, en el siglo XIX y en el siglo XXI. No cometerás adulterio, no cometerás actos impuros, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, y toda relación sexual fuera del matrimonio es un pecado de fornicación que ofende a Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios desde siempre, desde siempre. Y si es en una relación homosexual, más todavía, porque va contra la misma naturaleza humana. En muchos lugares, por decir esto, me meterían en la cárcel, por homófobo, por troglodita, por cavernícola. Así es. Los santos mártires son los que han vivido la fe de una manera heroica, radical, y por eso son ejemplos luminosos para nosotros, porque nos dicen, vale más la gracia que la vida física. Tu gracia vale más que la vida, dice un salmo. Y ellos eso lo han vivido así, a tope. Nosotros ahora cristianos del siglo XXI, pues tenemos que aprender de estos santos mártires. Nosotros no estamos sometidos a ninguna persecución, de momento, aquí en el Perú, ¿no? En otros lugares ya hay persecución física y sobre todo persecución moral, persecución social en muchos lugares del mundo ya contra los cristianos que quieren vivir bien su fe. En el Perú todavía se respeta la libertad religiosa y hay que dar gracias a Dios, pero cuidado, que cuando las cosas nos las ponen fáciles, la tendencia es a aflojar, a aflojar. Entonces nosotros, viendo el ejemplo de los mártires, de estos jóvenes mártires de África, de Uganda, hay que vivir nuestra fe como Dios quiere y no dar tregua al pecado, y sobre todo a los pecados de tipo sexual que se cometen con una facilidad tremenda. Hay que pedir al Señor la gracia de la castidad y luchar. Pues la castidad es una virtud, es una fuerza que nos ayuda a vivir la integridad de nuestra vida. Hay que luchar. No puede ser que las parejas de enamorados o de novios o de convivientes, ¿no?, se queden en ese estado, ¿no?, y vivan su enamoramiento o vivan su noviazgo desde el pecado. No se puede permitir, no nos debemos permitir el decir yo soy cristiano, yo rezo.
eso pues hay que controlar mucho la mirada, el celular hay que apartarlo, no hay que estar siempre con el dichoso celular, las computadoras hay que usarlas para el trabajo y hay que poner medidas, claro, porque es que ahora la pornografía se lleva en el bolsillo, queridos hermanos, y entonces, si uno no tiene esa fuerza y ese amor y esa fidelidad al Señor, pues fácilmente cae, con mucha facilidad. ¿Y cuánto daño hace la pornografía? Está haciendo un daño terrible, incluso ya en niños de 11 o 12 años. Terrible. Así que encomendémonos a estos santos mártires de la virtud, de la castidad, de la pureza, del dominio de sí mismo, para que también nosotros podamos vivir esa pureza, esa castidad, cada uno según su vocación y su estado de vida. Que así sea.